¿Qué tal, amigos? Gustavo Hernández, una vez más con ustedes, aquí en Ajedrez para Todos, por Televisión Educativa Dominicana. Hoy vamos a seguir con nuestras clases de este noble arte. Vamos a tocar hoy temas de mucha trascendencia, como les prometí. Vamos a hablar de los mejores ajedrecistas de la historia, los mejores jugadores de todos los tiempos. La verdad es que en todo deporte lo que llama, lo que mantiene atrapado al ser humano es la estrella, el estelar. Nunca el baloncesto hubiese sido el mismo sin la presencia de Larry Bird y Magic Johnson, ni que hablar de Michael Jordan. El tenis nunca hubiese sido tenis sin Bjorn Borg y John McEnroe, o sin Nadal y Djokovic. Y así mismo es con el ajedrez. Hay hombres que llenan épocas, que sientan un precedente, que son ejemplo para todo el mundo, que instauran nuevos métodos. Y de eso es que vamos a hablar hoy, de los grandes entre los grandes. Y para determinar quiénes han sido los mejores, hay un instrumento que no falla, y es el Campeonato Mundial de Ajedrez. El ajedrez se viene jugando desde hace cerca de 1500 años, pero fue a finales del siglo XIX donde se decidió instaurar de manera oficial el Campeonato Mundial de Ajedrez para determinar quién era y quién es el mejor jugador del mundo. Durante mucho tiempo hubo los llamados campeones mundiales no oficiales, comenzando por Ruy López, ese gran sacerdote español que fue un excelente jugador de ajedrez por allá por el siglo XV. Y luego siguió una gran cantidad de jugadores de alta calidad como el francés Philidor y otros. Pero es solo hasta 1886 cuando se celebra el primer campeonato mundial de ajedrez y se enfrentan el austríaco Wilhelm Steinitz y Johannes Zukertort. Austríaco e inglés se enfrentaron en un match y Guillermo Steinitz salió vencedor y se convirtió en el primer campeón del mundo. Un hombre importante para el ajedrez, recordado por haber instaurado el juego posicional, que en ese entonces no existía, algo que Dios mediante vamos a tratar en clases frente al tablero. Lo cierto es que Steinitz llenó una época, duró muchos años siendo campeón mundial, hasta que se enfrentó al doctor Emanuel Lasker. Un hombre extraordinario, doctor en filosofía, doctor en matemáticas, autor de muchos libros. Emanuel Lasker, un alemán que todavía hoy tiene el récord de años siendo campeón mundial. 27 años estuvo Emanuel Lasker siendo campeón mundial, algo inaudito. Ha habido jugadores geniales. Nadie ha podido siquiera acercarse a ese récord. Nadie ha durado 20 años siendo campeón mundial. Solo Lasker con sus 27 años. Un hombre que además era polifacético. Un hombre que vivió una vida muy fecunda, muy interesante. Lasker dura todas esas décadas reinando sin mayores inconvenientes hasta que se enfrenta a el único latinoamericano que ha sido campeón mundial de ajedrez absoluto, el inolvidable José Raúl Capablanca, el cubano que nació para jugar ajedrez, el llamado hombre máquina, quizás el hombre nacido con más talento para jugar el ajedrez. Capablanca quizás ya tenía unos años siendo el mejor del mundo, Lasker ya estaba entrado en años y Capablanca le reta a un match. En ese entonces, el match por el campeonato mundial no es como desde hace mucho tiempo.
que hay unas eliminatorias a nivel mundial, se van eliminando los jugadores en distintas áreas del mundo hasta que llega un retador y se enfrentan en un match los dos mejores. En aquel entonces eso no existía la Federación Internacional de Ajedrez. ¿Qué se hacía? El jugador que entendía que tenía chances de ser campeón, que tenía el talento, la fuerza para ser campeón, buscaba una bolsa de dinero y retaba al campeón. El campeón decía, bueno, quien quiera jugar conmigo, que busque tal cantidad de dinero y que aparezca una sede que quiera organizar el evento. Y bueno, Capablanca tuvo la suerte de que en su Cuba natal querían organizar ese match. Cuba con una gran tradición ajedrecística, y apareció el dinero y apareció el match. Quizás el gran error de Emmanuel Lasker fue aceptar jugar ese match en La Habana. Porque para un hombre alemán acostumbrado a otras temperaturas, con más de 50 años de edad, ir a jugar con ese calor tropical en un ambiente inhóspito, porque aunque no se crea, en ajedrez también existe lo que se puede llamar ventaja de la casa. No es solo en el béisbol, en el baloncesto. Un ajedrecista que está jugando en el país de su rival, cuando camina por la calle se da cuenta que todo el mundo lo mira deseándole que pierda. A veces se toman iniciativas para desconcentrarlo. Y además, en este caso particular, Lasker se sintió sofocado, tuvo problemas de salud durante el match y el match fue un paseo. 4-0 ganó Capablanca y así perdió Lasker finalmente después de 27 años su título mundial. ¿Quién sabe lo que hubiese sucedido si ese match lo juegan en Europa, en otro tipo de clima, con otras circunstancias? Lo cierto es que Capablanca merecía ser campeón, tenía la fuerza para ser campeón y reinó por 6 años. José Raúl Capablanca es un caso único en la historia del ajedrez mundial. Un hombre que prácticamente nunca estudió ajedrez. Casi todos los campeones mundiales han sido devoradores de libros, lectores insaciables, dedicados enfermizos al ajedrez. Capablanca nació con un talento natural que le permitió jugar ajedrez al más alto nivel sin prepararse para su rival de ese día. Se aparecía, se sentaba frente a la mesa y jugaba con ese gran talento natural, y así estuvo cosechando éxitos durante muchísimos años. Un hombre más dado a la vida social, mujeriego, un latinoamericano genuino, José Raúl Capablanca. Un hombre que jugaba el ajedrez como un hobby, pero lo hacía tan bien que llegó tan lejos simplemente con lo que Dios le dio, con muy poco esfuerzo. Queridísimo en su Cuba. Yo estuve por la tumba de José Raúl Capablanca hace ya muchos años en el cementerio Cristóbal Colón, que es considerado uno de los 3 cementerios más famosos del mundo. Es una tumba como la de muchos grandes hombres, sencilla, con una dama, un símbolo ajedrecístico, unas palabras. Es una tumba, una entre muchas. Pero Capablanca es recordado con mucho cariño por los cubanos, inmortalizado con la literatura, en el cine. Capablanca hizo una de las películas más extraordinarias que se han hecho de ajedrez. Y les prometo en un programa hablar sobre películas de ajedrez, porque sucede como en todos los deportes, que casi siempre las películas sobre un deporte salen con algún vicio, con algún defecto, porque quien las hace no fue deportista de ese deporte, no se asesora bien. Por ejemplo, a mí a cada rato alguien me para y me habla, ¿viste el Gambito de Dama que está en Netflix sobre la muchacha esta? Yo le voy a decir la verdad, yo vi 2 capítulos, porque la película, la serie, a pesar de que tiene sus virtudes,
Para un ajedrecista es difícil verla, porque desde que la comienzas a ver te das cuenta que hay algunos defectos ajedrecísticos, entonces a uno se le hace cuesta arriba tragar eso. Y el que la quiera ver, que la vea y que la disfrute. Pero yo solamente pude ver 2 capítulos. Lo que les quiero decir es que esa película sobre Capablanca, en la que Capablanca es actor, y que está basada en un torneo que él jugó en Moscú en 1925, y su viaje en barco desde Cuba hasta Rusia, es una película extraordinaria. Es una de las 3 mejores películas sobre ajedrez que se han hecho. Y en ese sentido, Capablanca ha sido inmortalizado en el arte de muchos, incluso intelectuales, artistas cubanos. El gran Nicolás Guillén, ese gran poeta, le dedicó unos versos, no sé si los puede recordar. Y tú, que vienes de Cuba, ¿viste a Capablanca? Capablanca no está en su trono, ejerce su gobierno en el mundo, anda, camina en su caballo blanco, caracoleando sobre puentes y ríos, junto a torres y alfiles, el sombrero en la mano para las damas, la sonrisa en el aire para los caballeros, y su caballo blanco sacando chispas puras del empedrado. Qué gran poeta fue Nicolás Guillén. Un hombre muy querido no solo en Cuba, Capablanca, sino en toda Latinoamérica, por esa proeza. ¿Qué sucede con Capablanca? Dura 6 años siendo campeón mundial, de 1921 a 1927, hasta que enfrenta a uno de los grandes de todos los tiempos. Un jugador inmenso, dedicado, talentoso, genial. El doctor Alexander Alekhine. Nacido en Rusia, nacionalizado francés. Alekhine se prepara concienzudamente para este match, que se juega en Latinoamérica, pero en un clima mucho más favorable para un europeo. Se juega en Argentina, en Buenos Aires, clima más templado, no en la tropical Habana, donde tuvo la fortuna Capablanca de obtener el título. ¿Y qué sucede? Se enfrentan en un match sin cuartel, los 2 mejores jugadores de ese tiempo y 2 de los mejores de la historia. Y contra todos los pronósticos, el doctor Alekhine vence a Capablanca 6-3. Alekhine nunca le había ganado a Capablanca una partida, pero se preparó de una manera tan minuciosa y se dedicó. Y el hecho de ser tan dedicado, de que Capablanca fuese un hombre de vida social tan intensa, probablemente decidió el resultado del match. Se corona Alexander Alekhine, campeón mundial, inicia su reinado, defiende su título varias veces con éxito, hasta que en 1935 se enfrenta al doctor Max Euwe. Fíjense cómo los ajedrecistas que han sido campeones mundiales han tenido profesiones muy variadas. Abogados, hay economistas, hay ingenieros, filósofos, hay personas que se dedicaron completamente al ajedrez, hay periodistas, muy variado como vamos a seguir viendo. Alekhine defiende su título con éxito en varias ocasiones hasta que se enfrenta con Euwe, el holandés, que juega en su casa. Varios mecenas holandeses consiguieron el dinero para que el match se jugase en varias ciudades holandesas y Euwe enfrenta a Alekhine en su país. ¿Qué sucedió? Bueno, Alekhine era un hombre muy propenso al alcohol y probablemente eso decidió el match. Mientras Euwe bebía la deliciosa y única leche holandesa, Alekhine hasta altas horas de la noche estaba consumiendo su licor preferido. Y Euwe, que era un jugador con menos talento que Alekhine, un hombre dedicado, profesor de escuela, profesor de matemáticas en una secundaria, un hombre muy dedicado a su trabajo, al ajedrez, un hombre simple que iba en bicicleta al match como muchos holandeses.
aprovechó esa debilidad de Alekhine y en 1935 lo derrota 9-8. ¿Qué pasa? Hay un periodo de reinado de Max Euwe, quien luego fue presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, vino aquí al país y Euwe dura 2 años siendo campeón mundial, hasta que Alekhine, con todo su derecho, lo reta para el match de revancha. Y ahí Alekhine, por supuesto, va con el orgullo herido, con el deseo de restablecer su talento y derrota con cierta facilidad a Euwe. Eso fue en 1937, ya estamos a la sombra de la Segunda Guerra Mundial, que le hace un daño enorme al planeta y al ajedrez en particular. Desde 1937 hasta más de 10 años después, no se juega el match por el campeonato mundial. El mundo paralizado por la guerra, sobre todo Europa, y Alekhine deseando volver a jugar. No encontraba qué hacer, aparentemente llevó una vida en extremo solitaria en sus últimos días. Estuvo en un hotel en Estoril, Portugal, esperando que le llegase una noticia de alguna federación, algún ajedrecista que quisiera jugar con él, disputarle el título. Bueno, eso no llegó. Y Alekhine se convierte, lamentablemente, en el único campeón mundial de la historia que muere con el título en las manos. ¿Por qué murió Alekhine? Bueno, hay muchas teorías al respecto. Se dice que se atragantó con un pedazo de carne, comiendo. Él fue encontrado muerto en una silla frente a su comida. Otras personas dicen que fue un ataque al corazón. Y algunos pensamos que pudo haber habido algo más. Alekhine durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por los nazis en una especie de intercambio de no ser atrapado, de no ser hecho preso y que diese exhibiciones de ajedrez a nombre de los alemanes, en parte para limpiar la imagen de lo que estaban haciendo en el mundo, de aquella atrocidad. Y Alekhine accedió, muy criticado por eso, ese gran jugador. Y bueno, Alekhine estaba en una lista negra, una lista de personas que eran buscadas por haberse confabulado con Hitler y los nazis. Y se piensa que pudo haber sido asesinado. Eso es algo que ha quedado bajo una nebulosa, pero quería comentarlo porque el 99% de los ajedrecistas no sabe eso. Muerto el gran Alekhine, nos quedamos sin campeón mundial. Surge la Federación Internacional de Ajedrez y en 1948 organiza un torneo con los 5 mejores de ese momento. Mikhail Botvinnik, Paul Keres, Samuel Reshevsky, estuvo también Vasily Smyslov y un quinto jugador que ahora se me escapa. Ese torneo se jugó en varias ciudades, en La Haya, en Holanda y en Moscú. Y de ahí salió Mikhail Botvinnik campeón mundial, el hombre que representaba el régimen soviético. Fue ahí que comenzó la hegemonía soviética en el ajedrez, con Mikhail Botvinnik, representante de esa escuela soviética que enseñaba ajedrez a los niños en las escuelas y que trataba de utilizar el ajedrez para promocionar el régimen comunista a nivel mundial, con el éxito en ajedrez de los soviéticos. Botvinnik defiende su título en 1950 contra un jugador extraordinario llamado David Bronstein. Bronstein, nativo de Ucrania, nacido en Kiev, la capital ucraniana, era la antítesis de Botvinnik. Botvinnik era el comunista disciplinado, dedicado, que buscaba en cada partida enaltecer su patria, su régimen. Bronstein era un libre pensador, un hombre que no vamos a decir que era anticomunista, simplemente era él. Y bueno, tuvo que luchar contra el régimen para ganarle a Botvinnik.
y le faltó un poco. El match terminó empatado 12-12 después de varios meses de lucha en Moscú. Y en ese entonces existía una cláusula en el contrato del campeonato mundial que decía que si el match terminaba empate, el campeón retenía el título. Botvinnik se favoreció de esa regla en más de una ocasión, porque unos pocos años después, al año siguiente, defiende el título contra Vasily Smyslov y el match termina 7-7. Así que Botvinnik, sin ganar el match, seguía siendo campeón, porque esa regla lo favorecía. Una regla injusta, porque si el match terminó empatado, ninguno es mejor. Se debiera crear un sistema de desempate, que es lo que se hace actualmente. Pero Botvinnik seguía siendo campeón porque esa regla existía. Luego Botvinnik pierde el título de Smyslov, lo recupera porque existía otra regla que favorecía a Botvinnik, para que ustedes vean lo que el ambiente político, social puede influir en los resultados frente al tablero. Cuando el campeón perdía el título, tenía derecho a jugar un desquite. Y eso hoy no existe. Eso es una ventaja muy grande. Si yo pierdo un match, bueno, yo sé que por lo menos dentro de 2 años voy a poder jugar otra vez contra el que me ganó. Una ventaja muy grande. Botvinnik juega el match de desquite, vence a Smyslov y luego sigue unos años más siendo campeón mundial hasta que llega uno de los más grandes genios de la historia, el letón Miguel Tal. Tal derrota a Botvinnik convincentemente, un jovencito de 21 años, un genio, periodista, un hombre extraordinario desde muchos sentidos. Pero al otro año Botvinnik se recupera, utiliza su derecho al match de desquite y vence a Tal y vuelve a ser campeón mundial. Botvinnik juega unos años después contra el armenio Tigran Petrosyan, pierde el match y ya la FIDE, la Federación Internacional, quitó la regla de derecho a desquite. Botvinnik no intentó jugar las eliminatorias para tratar de ser el finalista y ahí terminó la carrera de Botvinnik en el más alto nivel. Petrosyan, jugador sólido, único en la historia por su capacidad para jugar defensivamente, venció a Boris Spassky en su match de defensa del título mundial. Luego juegan 3 años después y es Spassky quien lo vence. Y luego viene un momento crucial para el ajedrez mundial, un momento que cambió el ajedrez. Bobby Fischer, el genio norteamericano, reta a Boris Spassky, barre en las eliminatorias y derrota a Spassky en Islandia en 1972. De hecho, en estos días se cumplen 50 años de ese gran match. Bobby Fischer, extravagante, excéntrico, genial, derrotó al régimen soviético. Él no pudo seguir jugando ajedrez, no quiso, impuso unas condiciones grandísimas para poder seguir jugando. Y entonces la FIDE le despojó de su título a la Federación Internacional. En 1975, 3 años después, surge la nueva promesa soviética, Anatoly Karpov. Y es entonces que viene el reinado de Karpov. Varios años de otro hijo mimado del régimen soviético, muy protegido, quien tiene que enfrentar a un hombre que era su antítesis, un hombre que no pertenecía al régimen comunista, el joven Garry Kasparov, dándose así una de las grandes rivalidades de todos los tiempos, una de las cosas que más alimenta cualquier deporte, no solo la estrella, sino la rivalidad. Kasparov y Karpov juegan 5 matches uno detrás de otro para determinar quién es mejor. Y Kasparov sacó ligeramente la mejor parte, iniciando así un gran periodo. Kasparov es para muchos el mejor ajedrecista de la historia. Y bueno, pasaron varios años siendo Kasparov campeón, creo que cerca de 15, hasta que
pierde el título de un jovencito ruso llamado Vladimir Kramnik, quien lo derrota convincentemente. No es que Kramnik fuese mejor que Kasparov, se preparó mejor para ese match, fue más enfocado y lo derrotó convincentemente 2-0. Kasparov no le pudo ganar una sola partida al sólido Kramnik. Viene después un cisma, un conflicto con la Federación Internacional y el ajedrez dura un periodo de tiempo en el cual no tiene campeón mundial, porque por un lado estaba la Asociación de Ajedrecistas Profesionales y por otro la Federación Internacional de Ajedrez. Cada uno tenía su campeón mundial. En el 2006 deciden reunificarla y es ahí entonces cuando el genial hindú Vishwanathan Anand, un hombre extraordinario, amigo nuestro, derrotó a Vladimir Kramnik y duró varios años siendo campeón mundial. Ya llegando a nuestros días, sucedieron otros grandes jugadores y es hasta la actualidad cuando uno de los más grandes ajedrecistas de la historia, el noruego Magnus Carlsen, ya tiene varios años siendo campeón mundial y no se vislumbra quién es que lo va a destronar. Un campeón con todo el derecho, talentoso, dedicado, todavía joven y una muestra de que no hay que ser ruso para ser campeón. Viene de un país poco ajedrecista como es Noruega y sin embargo se ha impuesto con claridad en los últimos 10 años. Ese es un paseo que hemos hecho por la historia de los más grandes de todos los tiempos. Ustedes se preguntarán, ¿quién ha sido el mejor ajedrecista de todos los tiempos? Afortunadamente, esa pregunta no tiene una respuesta clara. Yo lo prefiero así. Yo prefiero el debate, yo prefiero el gusto particular. Hay deportes que sí tienen un número uno incuestionable. Es difícil que alguien cuestione si Michael Jordan ha sido el mejor en baloncesto. Pero en otros deportes, como en béisbol, en boxeo y en el mismo ajedrez, no surge alguien que saque la cabeza claramente por encima de otros. Sí hay un consenso de que los mejores de todos los tiempos han sido el genial Bobby Fischer y el gran Garry Kasparov. Yo me atrevería a añadirle dos más: el actual campeón Magnus Carlsen y el inolvidable genio combinatorio táctico Alexander Alekhine. Esos cuatro jugadores parecen estar en un círculo superior, en un escalón más. Son como los primeros entre los primeros. Pero si alguien se me acerca y me dice, mira, Capablanca está ahí, Karpov está ahí, Lasker está ahí, yo le respeto su opinión. Es un asunto de, no quiero decir gusto, porque cuando vamos a analizar objetivamente quién ha sido el mejor, la palabra gusto debemos eliminarla y debemos tomar en cuenta factores objetivos. Es un asunto de logros, resultados, cosas tangibles que hacen que uno se incline por estos grandes. Espero que hayan disfrutado de esta entrega de hoy. Espero que su cultura ajedrecística sea mayor luego de dar este paseo por la historia de los más grandes. Hay muchas otras cosas de que hablar y espero, si Dios así lo permite, que tengamos un nuevo encuentro para hablar de tantas cosas interesantes de nuestro ajedrez.